Tenía solo 10 años cuando mis padres decidieron que mi existencia era una carga que ya no querían llevar. A esa edad, creía que todos los niños merecían amor incondicional, pero aprendí demasiado pronto que algunos padres solo aman a los niños que se ajustan a sus expectativas. Mi nombre es Evelyn Carter, y esta es la historia de cómo la familia que me abandonó, porque no era el hijo que querían, eventualmente me vio construir una vida que nunca podrían imaginar. También es la historia de cómo un hombre extraordinario me enseñó que la verdadera familia nunca se define por la sangre. Se gana a través de la amabilidad, la lealtad y el sacrificio. Crecí en un vecindario tranquilo a las afueras de Seattle, en una casa que se veía perfecta desde afuera. Paredes recién pintadas, setos recortados y sonrientes fotos familiares colgadas cerca de la entrada convencieron a todos de que éramos una familia feliz. Pero detrás de esa puerta principal, el amor se dividía en favoritos y sobras. Mi padre, Richard Carter, era dueño de una exitosa empresa de construcción y creía que los hijos llevaban el legado de una familia, mientras que las hijas eran simplemente huéspedes temporales que algún día se casarían en otro hogar. Mi madre, Linda, rara vez estaba en desacuerdo con él. Ella no era cruel en voz alta. En cambio, su silencio se convirtió en otra forma de traición. Cada vez que mi padre me ignoraba o me comparaba con mis hermanos mayores, ella bajaba los ojos y fingía no darse cuenta. Mis hermanos, Jason y Michael, fueron tratados como príncipes. Recibieron bicicletas caras, nuevos equipos deportivos y elogios interminables, incluso por los logros más pequeños. Mientras tanto, celebraba cumpleaños con suéteres caseros y libros de segunda mano. Me convencí a mí mismo de que no me importaba porque los niños naturalmente inventan excusas para proteger a las personas que aman. Estudié más duro que nadie en mi clase. Limpié la casa antes de que mis padres regresaran del trabajo e intenté convertirme en la hija que no podían rechazar. Sin embargo, nada de lo que logré fue suficiente. Cada boleta de calificaciones con calificaciones perfectas recibió la misma respuesta fría. «Esto es bueno», decía mi padre antes de preguntarle a Jason cómo le había ido la práctica de fútbol. El día en que todo cambió llegó solo unas semanas después de que mi madre diera a luz a otro bebé. Mi padre había pasado meses orando por otro hijo, diciéndole con orgullo a sus familiares que el apellido Carter continuaría por generaciones. Cuando el médico confirmó a otro niño sano, sentí como si el poco espacio que ocupaba dentro de esa familia desapareciera por completo. Noté el cambio de inmediato. Mis padres susurraban a puerta cerrada. Las conversaciones importantes se detenían cada vez que entraba a la habitación. Me miraron como si ya no perteneciera allí. Un sábado lluvioso por la mañana, mi padre me pidió que me sentara a la mesa del comedor. Su voz era inusualmente tranquila, casi sin emociones, lo que de alguna manera me asustó más que si hubiera estado enojado. «Evelyn», dijo mientras doblaba el periódico, «otra familia te cuidará a partir de ahora». Al principio me reí porque pensé que estaba bromeando. «¿A qué te refieres?», pregunté. «Significa que te darán oportunidades que nosotros no podemos». Miré hacia mi madre, esperando que ella le dijera que dejara de fingir. En cambio, miró fijamente su taza de café sin decir una sola palabra. Recuerdo haber hecho la pregunta que todos los niños abandonados hacen. ¿Hice algo mal? Ninguno de los dos respondió. Ese silencio se convirtió en el recuerdo más ruidoso de mi infancia. Por la tarde, mi padre me entregó una maleta vieja y me dijo que solo podía empacar lo que cabía dentro. Doblé 3 camisas, mi suéter azul favorito, 2 libros de cuentos y el pequeño oso de peluche que mi abuela me había regalado antes de morir. Me quedé en mi habitación durante casi 10 minutos, esperando que alguien me dijera que todo esto había sido un terrible error. Nadie vino. El viaje duró casi 1 hora. Seguí esperando a que mi padre diera la vuelta al auto. Él nunca lo hizo. Cuando finalmente paramos, no era la casa de otra familia. Era un centro de cuidado de niños. Una mujer de ojos amables se presentó como la señora Collins y sonrió amablemente cuando tomó mi maleta. Mi padre firmó varios papeles sin mirarme una sola vez.
Mi madre se secó las lágrimas en silencio, pero aún así no lo detuvo. Antes de leaving, corrí hacia el estacionamiento. Papá, por favor, estaré mejor. Abrió la puerta del auto, hizo una pausa de solo un segundo y dijo palabras que me siguieron durante los siguientes 20 años. Te mereces una familia que realmente te quiera. Luego se alejaron. Me quedé allí bajo la lluvia torrencial hasta que su auto desapareció a la vuelta de la esquina. Esa noche lloré tanto que me dolía el pecho. Pero en algún momento, antes del amanecer, algo dentro de mí cambió para siempre. Me di cuenta de que no podía pasarme la vida rogando a la gente que me amara. Si alguna vez quisiera un futuro, tendría que construirlo yo mismo. Los siguientes años se convirtieron en un borrón de hogares temporales y personas temporales. Algunas familias de acogida fueron amables pero abrumadas. Otros dieron la bienvenida a los niños solo porque los cheques mensuales de asistencia ayudaron a pagar sus facturas. Aprendí a no desempacar por completo porque nunca me quedé en ningún lugar el tiempo suficiente para llamarlo hogar. La escuela se convirtió en mi escape. Mientras otros niños jugaban durante el almuerzo, yo me escondía en la biblioteca leyendo libros sobre arquitectura, ingeniería y edificios famosos de todo el mundo. Crear lugares hermosos en papel me dio control sobre una vida que de otro modo se sentiría completamente incierta. La única adulta que siempre creyó en mí fue mi trabajadora social, Grace Morgan. Ella nunca me trató como otro archivo en su escritorio. Recordaba mis cumpleaños, asistía a mis eventos escolares siempre que podía y me recordaba constantemente que el rechazo de otra persona no determinaba mi valor. Cuando cumplí 13 años, Grace me llamó a su oficina con una sonrisa esperanzadora. He encontrado a alguien que me gustaría que conocieras. Para entonces ya había escuchado esas palabras demasiadas veces. Todas las familias que conocí querían niños alegres, no niñas tranquilas con cicatrices invisibles. Aún así, estuve de acuerdo. Esa tarde conocí a un profesor de historia viudo llamado Samuel Bennett. Vivía solo en una modesta casa de 2 pisos rodeada de enormes arces. La casa no era lujosa, pero se sintió cálida en el momento en que entré. Los libros cubrían casi todas las paredes, la vieja música de jazz sonaba suavemente de fondo, y las galletas frescas se enfriaban en la encimera de la cocina. Samuel no preguntó por mis informes de comportamiento ni por mis calificaciones. En cambio, preguntó algo que ningún adulto había preguntado antes. Si esta habitación fuera tuya, ¿de qué color pintarías las paredes? Lo miré fijamente, completamente confundido. Nadie me ha preguntado eso nunca. Él sonrió suavemente. Bueno, te lo estoy preguntando ahora. ¿Por primera vez en años? Respondí honestamente. Azul claro, susurré. Asintió con la cabeza como si mi opinión realmente importara. Entonces es azul claro. Parecía una conversación tan pequeña, pero para una niña asustada de 13 años, parecía que alguien finalmente había reconocido que sus elecciones tenían valor. Durante las siguientes semanas, Samuel nunca trató de impresionarme con promesas. En cambio, demostró su carácter a través de una consistencia tranquila. Todas las noches compartíamos la cena juntos. Todos los sábados visitábamos museos, librerías o barrios antiguos donde nos explicaba la historia detrás de hermosos edificios. Cada vez que las pesadillas me despertaban en medio de la noche, él simplemente dejaba una taza de chocolate caliente afuera de la puerta de mi habitación sin obligarme a hablar. Poco a poco, las paredes alrededor de mi corazón comenzaron a resquebrajarse. Meses después, cuando finalizaron los documentos de adopción, Samuel me miró con lágrimas en los ojos y dijo algo que secretamente había soñado escuchar toda mi vida. Bienvenida a casa, hija mía. Por primera vez desde que tenía 10 años, finalmente creí esas palabras. Los años que siguieron cambiaron mi vida de una manera que Evelyn, de 10 años, nunca podría haber imaginado. Samuel nunca intentó borrar mis dolorosos recuerdos. En cambio, me enseñó a vivir con ellos sin permitir que definieran mi futuro. Él creía que cada herida podía convertirse en una fuente de fortaleza si nos negábamos a dejar que la amargura nos controlara. Bajo su dirección, me gradué como la mejor de mi clase de secundaria y obtuve una beca para estudiar arquitectura en una de las mejores universidades del país.
El día que llegó mi carta de aceptación, Samuel la enmarcó con orgullo y la colgó en la sala de estar incluso antes de hacer las maletas. Cada vez que los visitantes llegaban a la casa, sonreía y decía: «Mi hija diseñará edificios que la gente recordará durante generaciones». Escucharlo llamarme su hija nunca se volvió ordinario. Cada vez sanaba otro pedacito de mi corazón. La universidad fue un desafío, pero también fue el primer lugar al que realmente creí pertenecer. Vertí cada gramo de mi energía en mi educación, a menudo pasando noches enteras perfeccionando planos mientras mis compañeros de clase dormían. Años más tarde fundé mi propio estudio de arquitectura, especializado en viviendas asequibles y centros comunitarios diseñados para familias con dificultades. Mis proyectos ganaron premios, artículos periodísticos y finalmente contratos por valor de millones. Cada logro me recordó a la niña asustada que una vez creyó que no valía la pena conservarla. Sin embargo, ningún premio significó tanto como ver a Samuel sentado orgullosamente en la primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Entonces, la vida me puso a prueba una vez más. Poco después de cumplir 33 años, Samuel comenzó a olvidar las pequeñas cosas. Al principio se trataba de llaves extraviadas y citas perdidas. Pronto se convirtió en agotamiento, dolor constante y pérdida de peso inexplicable. Después de semanas de exámenes médicos, los médicos dieron noticias que destrozaron mi mundo. Cáncer de páncreas avanzado. La enfermedad ya se había propagado. El tratamiento solo podía retrasar lo inevitable.